Sigue leyendo Goya. Solo son las 10:12. Gustavo hizo desaparecer de nuevo los relojes. Se aprovechó y siguió ahí sentado, llenando su silla. En torrente macizo, en plena digestión, muy a gusto. Todavía podemos quitarnos media horita, dijo. Estamos pasando una velada tan apacible. El comentario de Rey le vino muy a propósito a don Diego. El abade era de todo corazón contrario a la guerra. Sabía que don Manuel y la reina querían firmar la paz, pero que hasta el momento, precavidos, vacilaban ante la posibilidad de divulgar semejantes disposiciones. Ahora, el astuto abade calculó que la temperamental doña María Luisa, ardida por la derrota sufrida como mujer, celebraría la oportunidad de mostrar sus dotes de estatista y de lucirse en un campo al que su rival no podía seguirla. Aprovechó la ocasión y dijo: Vuestra Majestad se ha dignado elogiar el agradable ambiente en el que hoy nos encontramos. Apacible, tal y como vuestra Majestad ha tenido a bien expresar en cualquier lugar, Señor, en donde estos días se reúna un grupo de españoles, ya sean de alta o de baja cuna. Podréis percibir el mismo suspiro de alivio, ya que todos se dan cuenta que gracias a la sabiduría de vuestro gobierno, esta dura guerra se aproxima a su fin. Don Carlos miró sorprendido al grueso y tosco caballero, que llevaba su negra vestidura dada con tanta elegancia. ¿Qué clase de personaje extravagante era? ¿Un cortesano o un sacerdote? Y todavía sabía menos qué hacer el rey con aquellas extrañas palabras que salían de su boca. Pero tal y como el abade se había propuesto, doña María Luisa mordió el anzuelo y
utilizo la ocasión para lucirte, sino como mujer, sí, como reina. Se mostró con la benévola soberana que antepone una módica paz a la honrosa, pero demasiado costosa en sangre y oro, prolongación de la guerra. Lo que decís, señor abate, explicó con su armoniosa voz, nos llena de satisfacción. Hemos defendido, el rey y yo, el sagrado principio de la monarquía durante más tiempo y con mayor fervor que nadie. Contra los rebeldes franceses hemos exhortado y amenazado a nuestros aliados para que perseveraran en el cumplimiento de su deber de conquistando Francia para ponerla de nuevo bajo el dominio de su Señor, elegido por Dios. Pero, por desgracia, los príncipes y pueblos que se habían unido a nosotros no están tan prontos al sacrificio como nosotros y nuestros españoles. Están dispuestos a reconocer la República Francesa, con o sin nosotros, pero si persistimos solos en la lucha, debemos contar con que si esta ambiciosa nación, envidiosa de nuestro poder marítimo, se precipite sobre nosotros mientras nos encontramos complicados en una lucha a vida o muerte en nuestras fronteras. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión, el rey y yo, que ya hemos cumplido con nuestro honor y el honor de nuestra nación, y que estamos justificados ante Dios y ante el mundo, si devolvemos paz a nuestros pueblos. Será una paz honrosa. Así habló María Luisa de Parma y Borbón. No se había levantado, llenaba con su amplio vestido, sus joyas y sus bromas, como una diosa. Había cambiado de los retratos de sus antepasados el bartelear. Tenía una buena voz, bien modulada, y el ligero acento tariano con el que hablaba aumentaba la solemne distancia entre ella y sus oyentes. Al oír sus palabras, el pobre
Monsieur de Berry, embajador del joven rey de Francia y de su regente, se vio asalado por la desesperación. Se había alegrado ante la perspectiva de esta velada. Había sido una satisfacción para él que la duquesa de Alba lo hubiera enviado y que su pobre hija, tan bonita y tan dotada, se le hubiese permitido tocar en el divertimento. Pero la breve aparición de Genevieve sobre el escenario había sido la única luz en la negrura de aquella noche. Primero había tenido que ver la cara del asunto abade, aquella serpiente gorda que escupía su veneno contra su señor, el rey, y encima también el odiado rostro de Jovellanos, el peor de la libertades, cuya cabeza no debería presentar la duquesa de Alba, sino el verdugo de sus católicas majestades, pero no hablar de la visión del insolente pintor, que como un plebeyo no hacía más que reclamarle el dinero una y otra vez, en lugar de darse por satisfecho con el honor de haber podido indemnizar sobre el lienzo al embajador del pequeño y conmovedor rey de Francia. Y ahora acababa de recibir el peor de los golpes. Con sus propios oídos había tenido que oír como la reina de este país, en presencia de sus grandes, traicionaba con palabras llenas y escandalosas el principio de la monarquía, del que era la principal representante, y él tenía que estar allí sentado, imposible, guardando la compostura. No podía esconder la cabeza entre los brazos y echarse a llorar. Ojalá se hubiera quitado en el París amotinado y hubiera muerto junto con su rey bajo hora de la guillotina. Tanto mayor fue la alegría del abade y de Jovellanos. El abade estaba orgulloso de haber conocido el momento adecuado, gracias a su mañoso conocimiento de las armas. En realidad, él era el único estadista a este lado de los Pirineos. Solo empañaba un poco su
sensación de triunfo pensar que con toda probabilidad la historia nunca se ganaría su contribución al progreso. Jovellanos, a su vez, sabía, por supuesto, que no era la consideración por el bienestar del país lo que movía a esa María Luisa, a esa Messalina, a esa primera coronada, a pregonar sus proyectos de paz, sino tan solo su preocupación porque, dados los crecientes gastos de guerra, ella y su amante acabarán por no tener suficiente oro para entregarse a su desmedida pasión por el despilfarro. Pero cuáles fueran los motivos, había manifestado ante todos con claridad su propósito de poner fin a la guerra. Llegaría la paz y con ella los días en que un hombre lleno de celo en favor del bien podría imponer beneficiosa reformas para su pueblo. Para la mayoría de los presentes, el anuncio de doña María Luisa no resultó del todo inesperado, pero sí fue una sorpresa. ¿No les pareció loable la decisión de la corona? Pero si sensata sembraría que la guerra terminara, su mantenimiento significaba restricciones económicas para cada uno de ellos. También había que concederle a la reina, que había sabido adornar su decisión por poco gloriosa, de una manera inteligente y digna. Así pues, doña María Luisa obtuvo la complacencia de sus grandes, pero no la de doña Cayetana de Alba. No iba a consentir que aquella mujer, su rival, fuera quien dijera la última palabra. Grandilocuente y arrogante, y además en su nueva casa. De Brico la contradijo con toda seguridad. Dijo: muchos españoles admirarán la sabiduría de la decisión real, pero a mí personalmente y conmigo, supongo que a algunos otros españoles nos produce una gran pesadumbre que se piense en firmar la paz cuando todavía hay
trobar enemigas en suelo español. Recuerdo como los más pobres contribuyeron al armamento con lo último que tenían. Recuerdo como el pueblo se fue a la guerra, cantando, bailando, con paso firme, enardecido, con toda seguridad. Debo ser una joven muy insensata, pero no puedo evitarlo. Después de tanto entusiasmo, este final me parece un poco, ¿cómo decirlo? Un poco decepcionante. Se había levantado, blanca y menuda, en su supreme sencillez se quedó de pie ante la recargada bomba de la reina. Al pobre embajador francés, Monsieur de Affray, se le alegró el corazón. Todavía sonaban en España voces en favor de todo cuando había de nombre y sagrado. Todavía había en este país personas que defendían la realeza en contar de la rebelión y la impiedad. Conmovido, miró a esa doncella de Orleans y Perica y acarició con ternura la mano de su Genevieve. Tampoco los demás se libraron de la impresión que causó Cayetana. Por supuesto, la reina tenía razón, y aquello de lo que la de arpa hablaba era puro romanticismo, un absoluto y heroico disparate, pero qué hermosa era y qué atrevida. ¿Había alguna otra persona en España, hombre o mujer, que se hubiera atrevido a abrir la boca ante su católica majestad y como ella lo había hecho? Los corazones de todos los asistentes estaban con la de arpa. Nadie habló. Cuando ella terminó, solo don Carlos sacudió la gran cabeza y dijo benevolente: vamos, pero querida. Con dolorosa gravedad, doña María Luisa se dio cuenta de cómo también esta victoria se convertía en una derrota. Había podido asodar a su desvergonzada adversaria. Tenía poder para hacerlo, pero no debía dejarse llevar. Las palabras de la otra no podían afectarla. No debía encolerizarse.
vuestra nueva casa, mi querida y joven amiga, dijo invasible. Bien, es verdad que tiene una fachada en el mejor y más antiguo estilo español, pero por dentro la habéis decorado tal y como dictan los nuevos tiempos. Quizás deberías hacer lo mismo con vuestra persona. Difícilmente podría encontrarse mejor de vuestra. La reina mía revertido con dignidad a su primera dama de la nobleza. Pero doña María Luisa tenía muy claro que eso no servía de nada. Ella seguiría siendo para todos la vieja fea y la otra tendría razón, por más que no la tuviera. Era evidente que también la de Arpa lo sabía. Hizo una reverencia ante la ruina y dijo con impertinente modestia: lamento de veras haber causado disgusto a vuestra majestad. Me quedé huérfana muy joven y he sido educada con negligencia. Es por eso que a veces, sin querer, infrinjo el estricto y sabio protocolo de la corte española. Pero, mientras hablaba, dirigió una mirada fugaz y oblicua al retrato de su antepasado. El sanguinario duque de Alba, el mariscal de campo, aquel que, cuando el rey le exigió que le presentara el estado de cuentas, le mandó la siguiente relación: conquistados para la corona de España 4 reinos, triunfos, 9 victorias decisivas llevados a cabo con éxito, 600 sitios, años de servicio, 60, con el razón dividido, que había escuchado la discusión de las dos grandes damas. Él creía en el origen divino de la realeza, la obligación de que los súbditos tenían de obedecer era para él tan sagrada como la veneración a la Virgen. Y las palabras de la de Arpa le parecieron de una ocasión sacrílega. Al oírla, se había santiguado en su interior. Tanta soberbia tenía que traer la desgracia sobre la cabeza de la que así hablaba. Y a pesar de todo,
se le encogió el corazón, casi hasta dolerle. Fascinado por el orgullo y la belleza de la arpa, sus majestades se retiraron pronto, pomposos y no muy bien dispuestos. Goya se quitó, también la mayoría de los presentes se quitaron. Y entonces don Gaspar Jovellanos consideró que era su deber al leccionar a la duquesa. Había estado a punto de hacerlo nada más terminar ella su parlamento, pero aquella orgullosa y hermosa dama le pareció, dando en su ardiente amor por la patria, como en su insensatez, una alegoría de su tierra, y se había sentido incapaz de manifestar su opinión en presencia de la divar, pero ahora, con su superioridad, se decidió a hablar. Señora, dijo doña Cayetana, comprendo vuestro dolor ante la noticia de que debe ponerse fin a la guerra sin haberla ganado. Creedme, mi corazón no late con menos españolismo que el vuestro, pero mi cerebro discurre siguiendo las reglas de la lógica. Esta vez los consejeros de la corona tienen razón. Solo nos traía desgracias proseguir con esta guerra. Y no existe un delito más horrendo que una guerra innecesaria. Me resulta penoso pedirle a una dama que se haga una idea de los horrores de la guerra, pero permitidme citar algunas frases de un escritor, el mayor de este siglo, Isidro Canido atravesó entre mentes de moribundos y muertos, encaminándose al lugar más inmediato que halló reducido a cenizar. Le habían quemado, según leyes de derecho público. Ahí los ancianos heridos por mil partes veían morir a sus mujeres degolladas, que aún apartaban a sus tiernos niños a los pechos sangrientos. Muchachas atravesado el vientre a estocadas, después de haber satisfecho las necesidades naturales de algunos héroes. Despedían los últimos alientos. Otras, medio abrazados en el común incendio, daban gritos espantosos,
pidiendo que les acabaran de quedar la vida. La tierra estaba cubierta de sangre y miembros barbirantes y destrozo horrible. Disculpadme, damas y caballeros, esta desagradable descripción, pero puedo deciroslo por propia experiencia. Ese hombre tiene razón, y permitirme que os diga algo más. Cosas como las que él describe suceden ahora, justo ahora. Esta misma noche, en nuestra provincia del norte, era una falta de tacto, no exenta de picardía, que el señor de Jovellanos, sin temer a la Inquisición, se daría al escritor más prohibido del mundo, Monsieur de Bordaire, y además en el palacio de la duquesa de Alba fue una velada animada, y los asistentes permanecieron reunidos hasta muy tarde. Entretanto, Goya interpretaba las palabras de Jovellanos como una advertencia para que se anduviera con cuidado con la de Alba. Lo que esa mujer hacía, lo que decía, estaba preñado de desgracia. No quería tener nada más que ver con ella. Se dispuso a marcharse de una vez por todas, y entonces Cayetana se dirigió a él. Con una mano le rasó ligeramente el brazo, con la otra jugaba con el abanico seductora, y ella dijo: escuchadme, he cometido una equivocación. Os pedí que me pintarías en cuanto regresara de el Escorial. Asombrado, él la miró, confuso, esperando una nueva idea diabólica, pero ella, con familiaridad brillante, acercándose mucho a él, siguió diciendo: ha sido una equivocación, un error. Lo amando y os pido perdón. No puedo esperar tanto tiempo, don Francisco. Escuchadme, o bien conseguiré para vos una invitación a la corte, o estaré aquí de regreso muy pronto, y entonces debéis pintarme de inmediato. ¿Me oís, Francisco? Y llevaremos algo a cabo que dejará a nuestros amigos con la boca abierta